hacer un pequeño resumen. Estuvimos unos días con otros temas y mientras tanto el mundo siguió andando y entre otras cosas nos llevó a este punto, ¿no? Cumbre Trump-Putin confirmada, eh, por lo menos entre lo que se puede confirmar algo, eh, con Ucrania como centro. La Casa Blanca abrió la puerta hacia un formato trilateral con Zelensky presente, pero no por ahora, parecería más adelante, aunque vuelvo a insistir que todo es posible. La prioridad inmediata para hoy es la reunión bilateral entre Estados Unidos y Rusia, y eso significa no Zelensky, que podría sumarse hipotéticamente, eso es lo que está intentando la Unión Europea, pero bueno, para que eso suceda debería tener una invitación que no tiene, y la propia Unión Europea tampoco es contemplada en esta reunión. Trump adelantó inclusive que habrá un intercambio de territorios sobre la mesa, una postura que obviamente Kiev rechaza, pero bueno, en la realidad, el realismo político indica que Ucrania no está en condiciones de rechazar muchas cosas, ¿no? Eh, Europeos y ucranianos se pusieron de acuerdo a contrarreloj y presentaron una contrapropuesta. ¿De qué se trata? Bueno, es un alto el fuego antes que cualquier otra medida, siguen insistiendo con lo mismo. Claro, en una situación desesperante para el régimen ucraniano, dado que las derrotas militares se suceden una tras otra, y también con intercambios recíprocos y no unilaterales. Y garantía de seguridad duras, incluyendo la adhesión a la OTAN, algo que obviamente Moscú no tolera, no aceptará, eh, y con este marco de dudas tratan de condicionar desde Europa la reunión. Ya no es la primera vez, ya han abortado estos procesos anteriores. Europa, ¿se acuerda cuando hablamos de Boris Johnson? Fue el primero, pero después siguió. Ha tenido, podríamos decir entre ceja y ceja, la idea de la guerra con Rusia. Las palabras de Borrell tienen que ser recordadas entonces en este momento. Rusia tiene que ser derrotada militarmente, había dicho. Pero bueno, Estados Unidos parece que otra vez vuelve a pegar otro golpe de timón y el barco de Trump va haciendo una especie de slalom, yendo hacia un lado y hacia el otro, y cuando uno cree que toma una dirección, vuelve a cambiarla. Y nos deja esa duda que hemos planteado en otro momento. ¿Esto es parte de una estrategia finamente calculada o es parte del desconcierto? Ahora el que apareció fue J.D. Vance, el vicepresidente de Trump, al cual cada vez va tomando más cuerpo que se lo considera el próximo presidente de Estados Unidos, por lo menos el próximo sucesor de Donald Trump, con el apoyo del movimiento MAGA, dado que Trump ya no tiene otra reelección. Y Vance dijo que había que ser básicamente realista, hablando sobre la línea de contacto, no la ideal, y que sus propuestas de paz tal vez no iban a hacer feliz a nadie, pero lo que sí dijo y quedó muy en claro es que Estados Unidos ya no tiene intenciones de seguir financiando la guerra directamente y que si Europa básicamente quiere seguir la guerra, si quiere sostenerlo, bueno, allá ellos, Estados Unidos no se va a oponer, va a vender las armas, pero la factura la va a pagar Europa. Y esto es en realidad la reafirmación de un primer rumbo que pareció ocultado por la realidad y esas palabras de Trump que muchas veces también nosotros insistimos en que a Trump no hay que tomarlo tan en serio cuando habla, porque está constantemente tirando cosas en función de lo que él considera importante hacia su electorado y sobre cómo manejar conceptos de máxima presión. Pero la realidad es que desde el primer momento acá el problema es la financiación y Trump no quiere seguir poniendo plata en una guerra perdida.
Ese es básicamente el problema y no está dispuesto a ir a una guerra con Rusia por Ucrania. Ese es el otro problema que hay en esto. Entonces, considerando las lecciones también de Balsebo y el porqué del apuro en los cambios de Trump, y se recuerda de alguna manera el clima del 2015, luego de las acciones en Crimea de Rusia en 2014, y en ese momento una derrota ucraniana terminó forzando un alto el fuego gracias a cierta candidez de Rusia, situación que la propia Angela Merkel, en su momento canciller de Alemania, había dicho que había sido clave para darle el tiempo suficiente a Ucrania para fortalecerse. Por lo tanto, a partir de la lectura del pasado, es que Moscú comienza a desconfiar de estos congelamientos de guerra, dado que ellos están ganando y que esto va a ser usado para que la otra parte se rearme. Putin ya lo dijo varias veces, inclusive en el 2022, dijo que había sido engañado. Es decir, de acá uno deduce que el Kremlin no va a firmar nada, nada que huela a una especie de Minsk 3, ¿no? En el 2025, la presión de Rusia a lo largo de la línea de contacto eh, básicamente extremó los tiempos. Por eso es que Trump entonces comprime los plazos y baja de 50 a 10 días, como hizo. Porque básicamente todos ya saben, salvo algún que otro despistado, que Kiev no para de ceder terreno y pide el auto al fuego. Es como un boxeador que está al borde del knockout y está esperando la cuenta de la campana a ver si con ese minuto de descanso puede recuperarse. La cuenta de protección ya no le alcanza a Kiev. Moscú, obviamente, insiste en el camino contrario. Si estamos ganando, ¿cuál es el problema? Ustedes querían una guerra hasta las últimas consecuencias. Bueno, les estamos dando el gusto. Y Moscú acelera y acelera el enfrentamiento. En esto aparece una controversia nueva que podíamos considerarlo como el factor Odessa y qué va a suceder en el Mar Negro. Hay versiones circulando que en realidad Rusia quiere Odessa, se prepara para tomar Odessa y si no lo consigue por las negociaciones lo va a conseguir por la fuerza. ¿Esto puede ser una cláusula para un cese del fuego temporario? Probablemente no, probablemente Putin no ponga esto sobre la mesa porque quiere demostrarle a Trump buena voluntad. ¿Para qué? Para que Trump tenga la excusa y pueda irse de esta guerra y quedar solo Putin cara a cara con los europeos. Entonces, para eso es mejor decir, bueno, no nos hacemos problemas. De todas formas, Rusia en el acuerdo por los trascendidos que hay, estaría reclamando básicamente todos los territorios que ocupó, más algunos otros, lo que sería completamente la región rusoparlante que estaba en disputa, ¿no? Todo lo que es el Donbass, básicamente tendría que pasar a Rusia, que para Rusia es cuestión de tiempo, si no es ahora será dentro de un par de meses, pero prácticamente ya está todo bajo control. Por eso lo sabe y no tiene apuro. La cuestión de Odessa puede postergarse, tal vez si con eso consigue sacarse del medio Estados Unidos. Si no, bueno, si no hay acuerdo, siempre hay tiempo de forzar una operación militar, para lo cual se está preparando, y llegar hasta Transnistria, hacer un corredor que una Transnistria con las tierras bajo control de Rusia y cercenándole a Ucrania el acceso al Mar Negro. De esa manera Rusia tendría el control, no digo absoluto, pero sí un control mucho más serio del Mar Negro. La OTAN reduciría su exposición en el Mar Negro y por otro lado,
esto privaría a Ucrania de sus capacidades, ¿no? De buena parte de su producción, dado que Odessa es clave, el puerto de Odessa, para las exportaciones y para las entradas por mar. Si, si esto sucede o no, no lo sabemos todavía. La OTAN ha circulado, ha hecho circular una versión que luego negó de tener 70.000 efectivos en Ucrania listos para infiltrarse en Odessa. Algunos dicen que de hecho hay muchos oficiales de la OTAN que están ingresando en Odessa entre las sombras para defender la ciudad. Eh, no está verificado, obviamente, las denuncias de Rusia dicen que no, que hay más gente que se están preparando, pero que podemos constatar como real que los ejercicios de la OTAN este año en el flanco sudeste, lo que es Rumania, Bulgaria y Grecia, se llevaron a cabo con 10.000 efectivos en el Steadfast Dart y otras rotaciones que fueron haciendo en la zona, y esto lo utilizan o intentan utilizarlo como una forma de disuasión y de acortar los tiempos de despliegue, pero bueno, esta fuerza sería absolutamente insuficiente para ocupar Odessa si Rusia toma la decisión de tomar la ciudad. Eh, la realidad es que Odessa es una de las posiciones que se van a discutir en algún momento. Para Moscú es un objetivo estratégico que no va a dejar pasar por alto, pero para Kiev es, podríamos decir, la última oportunidad para subsistir. Si simplemente pierde Odessa, el régimen de Kiev tendría muy poca vida. De hecho, los rumores cada vez son más fuertes sobre Zaluzhny, embajador hoy en el Reino Unido, sería quien reemplazaría a Zelensky, e inclusive ya han aparecido rumores de un golpe de Estado interno en Ucrania. Curiosamente que los protagonistas serían los restos del batallón de Azov y otras organizaciones neonazis, que son aquellos que tienen, bueno, la posibilidad o que tienen la voluntad de seguir combatiendo y que son los responsables, bueno, de haber llevado a Ucrania hasta este punto. Evidentemente, ellos no tienen ya nada que perder porque van a ser cazados por Rusia y pretenden inmolarse junto con el resto y arrastrando tras de sí a toda Europa. Eh, la realidad es que para la OTAN sería un golpe duro la caída de Odessa, dado que va a tener que reconfigurar todas sus rutas, sus sistemas de energía y de seguridad que tienen que ver con el sudeste europeo. Eh, pero bueno, sabemos que la cumbre está en marcha, la cumbre está avanzando, y Trump, más allá de, como decíamos, de sus idas y vueltas, parece tener en claro una cosa: no quiere seguir la guerra, no quiere seguir poniendo plata. Y Europa cada día está en menos condiciones de sostener esta guerra por sí misma. Eh, el emisario económico de Putin, Kirill Dmitriev, avisó que habrá esfuerzos titánicos de provocación y desinformación para volar con la cumbre, básicamente, para que no se produzca. Y estos esfuerzos vienen de un lado y del otro. Los medios de izquierda, básicamente en Europa, son los que están advirtiendo sobre eh, la imposibilidad de aceptar el plan de Trump, porque eso sería un guiño hacia Putin, al cual comparan con Hitler, y esto con la anexión de los Sudetes por parte de Alemania. Ellos lo ponen esto como si fuera el año 1938. Curiosamente lo hacen mientras los que quieren dar el golpe de Estado y los que quieren apoyar son los seguidores de Joseph Bandera, y Bandera fue simplemente un aliado de Hitler.
O sea, los nazis en realidad son los que apoyan a la Unión Europea, pero ellos en su afán de propaganda dicen que el nazi es Putin, es el nuevo Hitler, y que sería un error no detenerlo ahora y ceder. Por eso es que han elaborado esa contrapropuesta y por eso es que Dmitriev dice, cuidado con lo que está por venir, porque estos 5 días va a haber todo tipo de provocaciones militares, se espera también. De hecho, se hablaba de movimientos de tanques en el norte de Ucrania, con la idea de abordar esto, pero no solo eso, sino también la desinformación, ¿no? Los medios globalistas suelen dar por hecho sesiones de Putin o sesiones de Trump o acciones que solo enrarecen el clima, pero que no tienen que ver con la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? Básicamente hay que tener mucho cuidado entonces con todo lo que tiene que ver con filtraciones o globos de ensayo y operaciones psicológicas que se den hasta la reunión. Rusia entonces lo que plantea en concreto es que quiere el reconocimiento oficial de Crimea, el retiro ucraniano de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Gerson, donde no todo está tomado por Rusia, buena parte sí, pero hay partes que no. Y si hay un trato, congelaría la ofensiva que está preparando en Sumy y en Kharkov, y si no, seguiría su avance probablemente hasta el Dnieper y a medida que pueda también involucraría la costa ucraniana. Obviamente estos son deducciones y resúmenes de muchas versiones, a veces contradictorias entre sí, pero que uno más o menos puede ir avisorando como lo que puede llegar a estar pasando. Estados Unidos lo que tiene como prioridad es cerrar primero el sangrado financiero que significa seguir sosteniendo esta guerra. La deuda externa, no nos olvidemos de esto, de Estados Unidos está fuera de control, llegó a 37 billones de dólares y Trump está tratando de conseguir dólares de donde sea para frenar eso. Está tratando de frenar esa debacle y por eso entonces es que está buscando que Europa pague por su defensa, que la OTAN lleve al 5%, o en todo lo que ya sabemos, y dejar de poner plata propia. O sea, si Europa quiere jugar a darle misiles y bombas y aviones a Zelensky, bueno, que los pague Europa. El acuerdo sobre la línea de contacto y el intercambio territorial para poder hacerlo más digerible para su propio mercado interno y porque Trump de alguna manera tiene que mostrarse internamente como el que ha logrado algo y no simplemente se rindió. Y aparte, no se olviden que Trump tiene como un objetivo prioritario conseguir el Premio Nobel de la Paz. Y para conseguir el Premio Nobel de la Paz necesita precisamente terminar con esta guerra. Por eso él se viene adjudicando cuánta guerra hay por ahí dando vuelta y que se llegue a alguna tregua. Él dice que fue gracias a las presiones de él, gracias a que lo hizo él, porque está asfaltándose su propio camino hacia el Nobel de la Paz, que ya sabemos que se entrega con cierta facilidad el Nobel de la Paz, si hay algo que lubrique las ideas. Trump también quiere ser el mediador central, casi diría absoluto. Por eso no quiere que Putin y Zelensky se encuentren solos, ni tampoco que esté la Unión Europea, ni que se haga esto en Turquía, donde pueda meter la cuchara Erdogan, o en los Emiratos Árabes. Quiere ser él el arquitecto de esto para poder presentarlo así en el mundo. Ucrania, por su lado, no acepta concesiones, sigue insistiendo con lo mismo, y ahora han argumentado Yermak, el asesor de Zelensky, que en realidad no pueden ceder porque constitucionalmente no lo pueden hacer.
Bueno, es verdad, no lo pueden hacer. Tampoco constitucionalmente podía seguir gobernando Zelensky y ahí lo tienen. O sea, todos sabemos que los papeles se acomodan de acuerdo a la voluntad. Eso no sería el problema, pero ese es el nuevo argumento que están utilizando. Quieren primero el alto el fuego y reconocer que la línea de frente en realidad no es la frontera, sino esos territorios después reclamarlos, y quieren estar en la mesa y no ser notificados después de los acuerdos conseguidos. Bueno, Europa, por su lado, quiere el cese del fuego antes de todo, porque quiere el respiro, quiere reciprocidad territorial y garantías incluidas, incluyendo precisamente la cuestión de que Ucrania eh, integre la OTAN, el rechazo a lo que ellos consideran que sería premiar la invasión y involucrar a Kiev en el mismo proceso. Entonces ya se ven claros los dos bandos, cómo están y qué es lo que cada uno quiere. Hay un obstáculo que no se está hablando, pero que Rusia lo va a poner arriba de la mesa en algún momento, que son los 300.000 millones de dólares congelados. Sobre todo, más de 2/3 de eso están en la zona europea, congelados en el Euroclear, lo cual hace que los europeos tengan que rendir cuentas. El G7, por ejemplo, ya utilizó un crédito de 50.000 millones de dólares para 50.000 millones de dólares tomados de la ganancia de ese dinero para poder sostener a Ucrania, lo cual obviamente ha sido rechazado por Rusia. Rusia además tiene otros objetivos adicionales, como sería poner en la mesa el levantamiento de las sanciones o por lo menos un alivio, especialmente en el área de la energía, los hidrocarburos. Y Rusia está jugando una carta con Estados Unidos que es la de las tierras raras. Estados Unidos está muy preocupado porque China básicamente controla todo el mercado de tierras raras, le está privando a Estados Unidos del acceso de tierras raras y es la gran carta que tiene China hoy para tenerlo bajo control a Estados Unidos. Bueno, Rusia le ofrece participar en inversiones conjuntas para explotar las tierras raras en Ucrania, pero precisamente eh, esto debería ser llevado a cabo con un entendimiento mayor. Entonces Rusia, eh, ante esos acuerdos que firmó Trump con Zelensky, no los niega, los usa como una carta de negociación. Va, ustedes lo que quieren es eso, bueno, no va a ser obviamente con Zelensky, va a ser con nosotros, los podemos discutir en términos que sean mucho más justos, pero ustedes podían, que es lo que le importa a Estados Unidos, que no es tanto la cantidad de dólares, sino tener el acceso en sí al material. Lo podían llegar a tener siempre y cuando acordemos en general. ¿Qué es lo que puede sabotear esta situación? ¿Qué puede hacer que esto se desbarranque? Bueno, que haya operaciones de sabotaje, que pueden ser de cibernéticas, psicológicas o acciones directas en el campo que puedan deslegitimar o tensar esta cumbre, que el eje Odessa-Transnistria que habíamos mencionado antes se active y que eso ya se imponga como un hecho consumado, o que se produzca una ruptura finalmente entre Washington y Bruselas, dada la presión de Bruselas por tratar de torcer el rumbo eh, que quiere hacer Estados Unidos y la insistencia de Estados Unidos en minimizar el rol de Kiev y de Bruselas precisamente en las negociaciones. Eh, Podíamos hablar de 3 escenarios posibles a futuro. Uno es que se congele la situación y se haga un paquete mínimo de acuerdos, un alto al fuego sobre la línea de contacto, por ahora dejar en stand-by a Odessa, por ahora, a cambio de aliviar, perdón, aliviar el sistema de sanciones, que se hagan compromisos de no agresión y mecanismos para discutir estatutos y seguridad más adelante. Otra posibilidad es un acuerdo amplio, es decir, un intercambio ya territorial más estructurado, con garantías de que no ingrese Ucrania en la OTAN,
que haya una desescalada militar y componentes económicos, como era lo que mencionábamos de la energía, las tierras raras, el acceso de Estados Unidos a la explotación junto con Rusia de recursos críticos. Es algo que es más ambicioso políticamente, pero se lo ve bastante frágil. Y una tercera opción, que es un fracaso con escalada, podríamos decir, es decir, que no haya acuerdo, que Rusia termine por acelerar, para lo cual se está preparando, hasta el río, mínimamente hasta el río Dnieper, y que active la opción de ir por Odessa, que Europa redoble presión en ejercicios y que Estados Unidos de alguna manera baje el perfil. Esto sería casi imposible de evitar, pero que siga vendiendo capacidades militares a sus socios que no sean del agrado de Rusia. Ese sería el peor de los escenarios. Nadie cree seriamente que Estados Unidos puede involucrarse directamente en esto. Por eso hay que observar con cuidado en los próximos días los mensajes que sigan apareciendo por parte de Vance, de Rubio, los movimientos en el Mar Negro, en Mykolaiv, ¿no? Y en Odessa, y finalmente si la cumbre se termina consolidando como bilateral o trilateral. Lo mismo con el ruido informativo, o sea, las filtraciones cruzadas, etcétera, ¿no? Y qué es lo que pasa con estos activos que tiene confiscado la Unión Europea. Es decir, existe una ventana posible para un acuerdo, pero es frágil, es estrecha y es más que nada táctica. O sea, un acuerdo circunstancial, pero no de fondo. La clave está básicamente en si Washington y Moscú consiguen congelar la actual línea de frente con compensaciones económicas mutuas que a ambos les sirvan y que haya algún tipo de garantía que Kiev y Europa puedan aceptar. Si esa combinación no se encuentra rápido de factores, básicamente Odessa va a empezar a gravitar como una palanca militar y el costo de ceder va a ser cada vez mayor para todos. La línea oficial entonces de Estados Unidos sería que se está terminando la financiación para Ucrania, lo acaba de decir Vance, que si quiere Europa seguir la guerra la va a tener que pagar, cosa que viene insistiendo Vance desde hace rato y ahora lo acaba de volver a reiterar. Y esto fuerza que Europa reclame un alto al fuego previo, reciprocidad territorial y garantías duras, que son las que exigen Ucrania sobre la mesa, pero que es difícil que esto prospere. Ahora, uno podía pensar a futuro, y si no hay acuerdo, ¿qué pasa? ¿Estados Unidos corta realmente el flujo de dinero? Es muy probable, por lo menos en el grueso, en lo que tiene que ver con subsidios, tal vez no del todo, tal vez se deje de financiar la guerra, pero en lo que tiene que ver con la venta de armas, mientras que lo que es entrenamiento, inteligencia y coordinación, si Europa paga la cuenta, Estados Unidos lo siga proveyendo. Eso es lo que de alguna manera planteaba Vance cuando hablaba de un acuerdo realista. En la política interna de Estados Unidos, la carga fiscal, que significa seguir sosteniendo esta guerra, está produciendo cada vez más malestar. También, bueno, hay que ver básicamente qué va a suceder con ese dinero que los europeos se han aprovechado, sobre todo de Rusia, se han apropiado y que no están intentando sostener. Lo que hace claramente también se ve es como Estados Unidos trata de conseguir dólares de donde sea y entre otras cosas sigue empujando para que la OTAN eleve al 5% para el 2035 el nuevo estándar de la OTAN. Simplemente ¿por qué? Porque quiere Estados Unidos los mismos flujos de dinero, lo que no quiere financiarlo, quiere que lo financien los europeos, entonces le dicen ustedes tienen que aumentar el presupuesto.
La Unión Europea podría sostener la guerra sin Rusia, financieramente apenas un tiempo, algunos meses. Militarmente, en realidad, muy a corto plazo. Eh, el esquema que tiene montado Bruselas parece insuficiente. Están prometiendo para este año 2 millones de ojivas, de proyectiles, lo cual es absolutamente insuficiente de movida, pero se cree además que su capacidad real es bastante menor que esto. Según las fuentes de Estonia, de inteligencia Estonia, que obviamente son de la OTAN, Rusia tenía en el 2024 la capacidad de producir 4 millones y medio, o sea, un 150% más que toda la Unión Europea junta. Y Rusia aumentó esa capacidad, mientras Europa casi no lo hizo. Por lo tanto, la paridad de fuegos se está rompiendo cada vez más y cada vez más se vuelca a favor de Rusia, ¿no? Y además hay un segundo problema que es el cuello de botella humano, dado que Ucrania se está quedando sin tropas, cada vez hay más rechazo al reclutamiento, las brigadas en general operan con rotaciones de entre el 30 y el 50%, es decir, Estados Unidos es el verdadero soporte de toda esta historia. Si Estados Unidos deja de financiar, Europa se vería muy, muy complicada. Esto no sería un colapso inmediato de Ucrania, pero sí sería eliminar cualquier capacidad ofensiva y cada vez más dificultades para enfrentar a Rusia. Europa podría sostener esto algunos meses, no años. Luego, bueno, esto colapsaría. Además, la Unión Europea tendría dificultades internas para enfrentar a Rusia, dado que es una organización que no es una alianza militar. La alianza militar es la OTAN y la OTAN implica una serie de consideraciones que no están claras. Primero, esto Estados Unidos iba a primar su voluntad. En segundo lugar, el artículo 5 no especifica cómo van a ser las medidas. Cada estado puede regular las medidas de acuerdo a lo que juzgue necesaria, no necesariamente entrar en guerra como se cree habitualmente. Por lo tanto, si un miembro inicia hostilidades contra Rusia, no necesariamente toda la OTAN se va a involucrar. Cada país puede llegar a resolver por su lado, lo cual aumentaría las tensiones internas en Europa hasta límites que podía fracturar la Unión Europea. Y además, si Europa desobedece y sigue sola la guerra, uno se llega a una pregunta que creo que es la clave de esta historia. ¿La va a acompañar Estados Unidos o no? Ese es el gran tema. Estados Unidos la puede acompañar con ventas y con cierto soporte limitado, pero cada vez menos. Si Europa cree que Estados Unidos va a entrar militarmente a apoyar a Europa, atacando, por ejemplo, a Rusia, bueno, probablemente no lo va a hacer. No hay forma de que esto pueda obligarle al artículo 5 y que Estados Unidos obedezca esa obligación, eh, salvo que Rusia decida atacar primero parte del territorio de la OTAN, donde ahí se vería un poco más apretado Washington. Por eso Rusia está teniendo grandes, grandes problemas y no decide no atacar frontalmente y uno ve como acciones de Polonia o de Alemania o de Francia son extremadamente provocadoras o del Reino Unido, y Rusia trata de no hacerlo porque está precisamente esperando esto, está esperando que Estados Unidos no intervenga. En definitiva, yo creo que podemos concluir: si Estados Unidos corta subsidios, eh, Europa va a tener que pagar más, su industria y factor humano son los que van a reclamar los límites. No se olviden que Europa está teniendo muchos problemas
con el abastecimiento energético, cada vez se van agrandando más, la industria europea está flaqueando porque no recibe gas ruso, tienen problemas con el petróleo de Azerbaiyán que no es de buena calidad, y el gas estadounidense es espantosamente caro e insuficiente, por lo tanto todo el conjunto está minando la economía de una Europa que además debería ahora cargar con el componente de una guerra con Rusia, siempre y cuando esta guerra no escale hasta una guerra nuclear. Con un Estados Unidos que evidentemente si está dejando de financiar, no debe tener mucha voluntad de entrar en una guerra nuclear a favor de Europa. Es muy probable que Estados Unidos, si Europa decide entrar en una guerra nuclear con Rusia, simplemente se siente a mirar como un espectador. Eh, no es la primera vez que Estados Unidos abandona aliados y bien tendrían los europeos a bien tener memoria y recordar que esto es una posibilidad muy concreta que sucede.